De por favor, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, vean lo que dice acá: informaos quién en ella sea digno. El Señor Jesucristo está diciendo a los 12 y les está dando instrucciones. Y les está diciendo: quiero que vayan y prediquen el Evangelio, y que al predicar digan: el reino de los cielos se ha acercado. Parte de las instrucciones es: no solamente van a predicar, pero van a arreglar vidas en cuestión de milagros, sanad enfermos, limpiad leprosos, aún resucitad muertos. Pero dice ahí, cuando ustedes llegan a una ciudad, versículo 11, dice: informaos quién en ella sea digno. Y vamos a continuar leyendo: y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, tolerable castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pueden tomar asiento. Entonces Jesús, dando este tipo de instrucciones, le está hablando acerca de ir y predicar y hacer algo transformador en la vida de las personas. Si había algo que la gente necesitaba y el judío necesita, eran ellos ver señal, alguna manera que para ellos los convenciera de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús aún está buscando una casa digna. Y Él dice: entrar a una ciudad o aldea e informaos quién en ella sea digno. De tal manera que cuando los discípulos iban ahí de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, cuando ellos llegaban a una aldea, muchas de las ocasiones había gente a la puerta de la ciudad que era la persona que se encargaba de juzgar la ciudad. Había en la puerta de la ciudad la gente conocida como personas que eran aquellos que se encargaban de los juicios, de aún de quién podía entrar para vender o salir en esa ciudad. Aquellas personas que estaban ahí a la puerta de la ciudad, y algunos de ellos, pues la gente también chismosa. Y esta gente, cuando llegaban estos 12 discípulos o de manera dispersa, Jesús les dijo: vayan e infórmate quién en ella sea digno. De tal manera que al llegar a la ciudad, ir con estas personas a la puerta de la ciudad y quizás preguntar: hey, estamos nosotros trayendo el reino de Dios, predicando a Jesús y haciendo milagros, y queremos nosotros posar en una casa. ¿Quién usted cree que sea una casa digna? De tal manera que estas personas pudieran comenzar a pensar y decir: ok, pudiera ser esta casa. Esta es una familia que es hospedadora, es una familia que tiene una buena actitud, tiene buenos hijos. Vayan con esta persona, y entonces les daban indicaciones de cómo llegar a esa persona o a esa casa.
Y esa casa entonces tenía que ser una casa digna. Pero, ¿qué será una casa digna? ¿Qué será una casa digna? Bueno, una casa digna, vamos a comenzar. Una casa digna, número uno, es una casa con buen testimonio. Una casa digna es una casa con buen testimonio. Si los discípulos hubieran llegado y quizás hubieran escuchado de una familia que vivía en esa ciudad, y ellos hubieran preguntado: oiga, ¿usted conoce a la familia Martínez? Llegando ahí inmediatamente con el que estaba a la puerta de la ciudad. Y el que está ahí a la puerta de la ciudad hubiera respondido: sí, sí los conozco. Y los discípulos continuar diciendo: ¿me pudiera usted decir cómo es esa familia? Ay, no, don apóstol Pablo. Ellos se la pasan gritando todo el tiempo. En las tardes tienen su música a todo volumen. Se la pasan escuchando a Shakira. El otro día la esposa corrió al marido a sartenazos. Y lo corrió porque ella se enteró que el marido le estaba siendo infiel. Y encontramos entonces que la gente sabe lo que nosotros hacemos. Gente sabe si tú eres cristiano o no eres cristiano. La gente sabe cómo nosotros nos comportamos. Gente oye nuestra vida y sabe lo que nosotros hacemos y ve. Lucas capítulo 1 en el versículo 5. Lucas capítulo 1 versículo 5. De tal manera que Dios está buscando una familia digna, una casa digna. Jesús dijo: vayan e infórmense. De tal manera que comenzaron a llegar a diferentes casas preguntando cuál será una casa digna, cuál será una familia digna. Una familia digna es una familia que tiene un buen testimonio. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta familia era una familia que andaban y eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Pero pastor, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a ser irreprensibles? Estamos hablando hace ratito aquí en la clase de los hombres de que la Biblia nos menciona ciertos personajes bíblicos en donde eran, por decir, perfectos. No encontramos en la Biblia algún tipo de imperfección, pero también en la Biblia encontramos a ciertos personajes que caminaban con Dios, pero había ciertas imperfecciones en sus vidas. Y sabes, Dios dejó que nosotros podamos ver esas imperfecciones, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero nuestro sentir no debería de ser: yo no soy perfecto, mi familia no es perfecta. De tal manera nosotros no podemos calificar en ser una familia digna para el Señor, porque así somos y nunca vamos a cambiar. No, sino nuestro sentir debería de ser: yo he conocido a Jesús, Cristo nos ha salvado, su palabra me habla día a día y vamos a buscar ser cada día más como Cristo. Esa es la actitud que deberíamos de tener. Hay ocasiones en nuestra casa que, bueno, no es siempre, pero hay ocasiones en nuestra casa que quizás no andamos bien. Que quizás si tú llegas a nuestra casa,
no vas a ver sartenazos, ¿verdad? Pero quizás no estamos en nuestra mejor condición como para recibir a alguien, como para platicar con alguien, como quizás no sé, quizás hay algo que no siempre estamos bien, es lo que estoy tratando de decir. No siempre vamos a andar en perfección, pero Dios busca que como cristianos vivamos con un buen testimonio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, vosotros sois la sal de esta tierra. Vosotros sois la luz del mundo. De tal manera que hay gente que está viendo tu caminar, hay gente que está viendo tu vivir, hay gente que está viendo cómo tratas a tu esposa. Hermana, hay gente que está viendo cómo tratas a tu marido. Cuando llegue tu marido a tu casa, ponte de pie, please. Cuando llegue tu marido a tu casa, a la puerta, sal a recibirlo. Dale un beso y una vez que entre, ahórcalo. Thank you. Pero bueno, no estoy tratando de decir que debemos de ser hipócritas o aparentar algo que no somos, pero sí podemos tratar, sí podemos intentar. La gente conocía cómo era mi abuelo. Y mi abuelo, papá de mi papá, cuando él llegaba de trabajar, como a las 6 de la tarde, todos los niños, 8, deberían de estar dentro de la casa. Si el abuelo llegaba y los niños no estaban, les iba una tunda a cada uno de ellos. De tal manera que cuando veían al papá de mi papá ya acercándose 1 o 2 cuadras, todos los niñitos de ahí, de esa misma calle, le decían a mi papá y a sus hermanos: ya viene, métanse. Y entonces empezaban a correr y se metían. Y cuando todos se metían, el abuelo llegaba, se paraba en la puerta y esperaba ver si alguien más faltaba. Si alguien más faltaba y llegaba, le daba su tunda. Pero la gente de alrededor ya sabía cómo era el abuelo. Ya sabía. Y la gente sabe cómo somos nosotros y personas a nuestro alrededor. Y si no saben, ¿sabes qué? Deberías de decirle. Ay, pastor, es que me da pena decirle que soy cristiano, porque entonces ya no me van a invitar a tomar. Pues de eso se trata. Ya no me van a invitar al baile. De eso se trata. Ya no me van a contar chistes rojos. De eso se trata. Que la gente sepa que eres cristiano. Y si tú les dices: hey, yo soy cristiano. El pastor, ¿verdad? El hermano Juárez me estaba diciendo la otra vez que ahí con personas que él conoce antes, ¿verdad? Malas palabras y esto y aquello, pero él predicándoles y hablándoles de Cristo, ellos, creo me dijo, ¿verdad? Que ellos empiezan a cambiar la manera de hablar con él, porque él dice: hey, yo soy cristiano, no me estés hablando así. No me estés levantando el nombre de Dios en falso, porque yo soy cristiano. ¿Sabes qué? Creo que necesitamos tener ese valor, que la gente sepa que somos cristianos. Cuando llegamos allá a la colonia donde estamos, hace 16 años, los hermanos que llegaban a visitarnos, llegaban y decían: vengo a ver el pastor. Y al principio yo decía: no, pero que no les digan que soy pastor, porque de repente si pongo a Shakira ahí en la música, ¿qué van a decir la gente? Bueno, no pensé eso, pero yo pensaba: no, pues no tienen que decirle que yo soy pastor. Pero poco a poco Dios me empezó a decir: ¿de qué de malo tienen que sepa los guardias ahí que eres pastor? Y por muchos años, cuando ya después llegaban los hermanos: viene a ver el pastor, el pastor.
y como que se quita esa pena de que sepan que yo soy el pastor. Hay algunos que en sus carros tienen quizás un sticker o una calcamonía que dice: yo voy a tal y tal iglesia. Y muchas veces yo pienso, yo no puedo poner eso, porque en ocasiones, ¿verdad? ¿Puedo yo hacer algo? Me le cierro a alguien, me freno muy fuerte, quizá, no sé. Y digo, qué valentía de aquellos que le ponen, a lo mejor ni saben que la esposa le puso eso ahí, ¿verdad? Pero qué valentía de aquellos que tienen una calcamonía ahí. Yo no sé si yo pueda. En ocasiones he pensado ponerle aquí a la ven de la iglesia, ¿verdad? Iglesia Cristiana Bautista. Pero digo, no, ¿qué tal, verdad? Mejor le voy a poner Iglesia Pentecostés o de los mormones o de otro, para que no piensen mal de la Iglesia Bautista. Y no quiero que piensen mal de ellos, pero porque es algo que me ata a vivir una vida para Dios. Pero algo externo no debería de ser lo que me ate para vivir una vida para Dios, sino mi corazón por Cristo me debería de guiar a vivir una vida para Dios. De tal manera que el Señor Jesús dice: hey, vive una vida irreprensible, vive una vida con un buen testimonio, vive una vida hablando bien, vive una vida viendo bien, vive una vida caminando bien, trata bien a tu esposa, trata bien a tu esposo, trata bien a tus hijos, vive una vida digna. Y Dios está buscando que tengamos familias dignas para Dios, una casa digna para Dios. Número uno, una casa digna es una casa con un buen testimonio. Número dos, una casa digna es una casa a la que puedes entrar. Es una casa que hospeda. Veo lo que dice ahí, regresando a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Y luego dice: posad allí hasta que salgáis. En India hay una cultura interesante. En India, cuando llega un viajero de otro lugar, de otro estado, llegan a una casa y dicen: Señor, me presento, dan su nombre y dicen: y quiero ser acomodado en su hogar. Y la persona que está recibiendo a esa persona, que ni siquiera la conoce, puede decir: pase, su casa es mi casa, es su casa, o decirle: no puedo. Pero las personas que están buscando posada pueden llegar y decir: yo escogí esta casa, me gusta, puedo entrar. Y la persona que está dentro, la costumbre es sí aceptarla a esa persona. De tal manera que hay ciertos lugares y costumbres en donde esto así era, que alguien podía llegar a una casa y ser hospedados en esa casa. Y cuando los discípulos llegaban en esa casa, tenían que permanecer ahí hasta que su trabajo terminaba. Una vez que su trabajo terminaba, salían de esa casa y de esa ciudad. No iban de casa en casa, en casa, en casa, en casa. Y cuando llegaban a esa casa, las personas que los recibían no decían: ande, pues ahí está una cama, o ahí está una esquinita, y ahí usted se las ve. No, sino cuando llegaban, esa familia era una familia que tenía que ver por sus necesidades, porque los discípulos, dice ahí, no vas a llevar comida, no vas a llevar dinero, no vas a llevar un ropa extra, de tal manera que la persona que los recibía, la familia que los recibía, tenía que ser hospedador. Una persona que se sentaba con ellos a comer, una persona que platicaba con ellos, una persona que los
entretenía. Una persona que no solamente los veía y decía, ¿cuántos días más va a estar acá? ¿Cuándo se va? ¿Y por qué come tanto? ¿Y por qué exige tanto? Sino esa persona era una bendición poder tener a alguien. De tal manera que cuando Jesús quiere entrar a nuestro hogar, a nuestra casa, ¿cómo es que nosotros lo recibimos? ¿Queremos platicar con Él? Dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque nosotros se supone que debemos de hospedar a mi Jesús. Pero la manera que lo hospedamos es, entra, pero no me interrumpas mi vida. Entra, pero no me estés ahí haciendo preguntas. Entra, pero ahorita no tengo tiempo para cenar contigo. Entra, pero ahorita no tengo tiempo para conversar. Entra, pero ahorita no tengo tiempo para oír lo que tú quieres que yo haga. Nomás entra. Ahí está un reconcito ya. Y dejamos que Jesús entre a nuestras vidas y lo botamos allá en una esquina. Hace tiempo estaba platicando con alguien y me estaba diciendo que habló por teléfono con alguien más que vive en otro estado. Y esa persona de ese otro lugar había crecido en una iglesia, pero ahora estaba pasando tiempos difíciles. Y esta persona de aquí le dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a alguien que te visite. Y él dijo, no. Le dijo, pero dame tu dirección. Le dijo, no. Y hasta ahí se quedó la plática. Tiempo después, este hermano, hablando otra vez con este otro hermano de la otro lugar, le dijo, ¿y por qué no quisiste hace tiempo darme tu dirección? Y le dijo él, es que mi vida está muy mal, mi casa está muy mal, mi familia está muy mal. Y si viene un pastor y me visita y ve cómo vivo y cómo están las cosas, me da vergüenza. Una de las razones porque a veces no queremos ser hospedadores es porque sabemos que estamos viviendo mal. A lo mejor por fuera aparento que estoy bien, y entonces cuando los discípulos preguntan, hey, ¿quién está bien? Y se informan, dicen, pues aquella persona. Pero es hasta que ellos entran y son hospedados cuando pueden ver cómo estamos. Pero la gente o la manera en que podemos nosotros hospedar y ser una casa digna, no solamente cuidar nuestra casa, pero cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón. Debemos nosotros no solamente dejar entrar a Jesús, pero aprender a convivir con Él. A dejarlo entrar a nuestra mesa. Ser amigable. Romanos capítulo 16. Vean lo que dice Romanos capítulo 16. Os saluda Gallo, y no era su mascota favorita. Os saluda Gallo, hospedador, ¿qué dice? Mío. Está hablando Pablo y está diciendo, hey, ¿quién les manda a saludar? Gallo. De tal manera que Gallo no solamente era hospedador, pero Gallo era amigable, era un gallito amigable. ¿Sabes que es bueno saludar a alguien más? Eso muestra nuestro afecto. Eso muestra nuestro interés por alguien más. No solamente, hola, ¿cómo está? O no solamente, hola, pero hola, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está? Me enteré que hace una semana estaba buscando trabajo, ya encontró trabajo. Me enteré que su esposa estaba enferma, ¿cómo sigue la hermana?
Me enteré que su hijo estaba mal y cómo sigue él. Ayer estaba hablando con mi hermana Aglaé y Aglaé me está manteniendo enterado cómo está Mateo García, hijo del pastor García en la Ciudad de México. Y me está diciendo que ya sus deditos de los pies ya los está moviendo. Tiene 12 años, oren por él. Pero cuando alguien pregunta por nosotros y muestra un interés sincero, uno se siente bien. Y como cristianos deberíamos de tener ese interés sincero por alguien más, especialmente por los de nuestra casa, aquí en la iglesia. Hermano, hermana, si tú ves a alguien que no viene, llámale por teléfono. Hermano, no lo vi, hermana, no la vi, ¿cómo está? Porque eso muestra nuestro interés, eso muestra que soy hospedador. Pero en vez, sí, ya tiene como 3 años que no lo veo, ¿dónde andará? Yo soy malo en eso. Hace la semana pasada alguien me preguntó: oiga, pastor, ¿y cómo está esta familia? Sí, es cierto, no los he visto. Ya lleva 1 semana, 2 semanas, 1 mes. ¿Alguien sabe del hermano José y la hermana María? Yo no he preguntado. Si alguien sabe, me dice. Se supone que debemos de ser hospedadores y amar a los de nuestra casa. Gallo dice acá: os saluda Gallo, hospedador mío. Y luego dice: y de toda la iglesia. Literalmente Gallo era un hermano que le encantaba tener gente en su casa, a la iglesia en su casa. Hey, hermanos, vengan, visítenme, quiero pasar un tiempo, quiero compartir con ustedes. Y no era verdad que invitaba a los tucanes y ponía cerveza y esto y aquello y música. No, era un convivir cristiano. ¿Sabes que los cristianos también podemos convivir sanamente? A veces salimos del mundo y pensamos: pero ahora ¿cómo le voy a hacer para la fiesta? Porque lo único que conocemos es cerveza y música. Es lo único, así crecimos, así nacimos. Pero yo creo que el convivir en Cristo es mucho mejor. Mucho mejor. Y Pablo dice: Gallo les manda saludos. Quizás en estos saludos eran: hey, ¿cuándo van a venir otra vez? Hey, ¿cuándo me van a visitar? Aquí están las puertas de mi casa abiertas. Una casa digna es una casa que recibe, una casa que no se avergüenza. Y si hay algo, ¿verdad? Que al decir: ok, voy a recibir a alguien, pero voy a limpiar mi casita. ¿No les ha pasado así? Que dices: va a venir la familia, voy a limpiar la casa. Y me ayuda a recordar que hay ciertas cosas que tengo que limpiar. Aquí en la iglesia el día de ayer tuvimos día de aseo. ¿Por qué? Porque decimos: ok, va a venir gente y queremos tener este lugar lo mejor presentable que queremos. No lo vamos a dejar arrumbado. Y cuando no tenemos visitas, una persona normalmente que vive sola va a tener su casa patas para arriba. ¿Por qué? Porque nadie lo visita. Normalmente, no estoy diciendo que así es, pero normalmente, ¿verdad, Aldair? Ayer limpió su casa porque lo fueron a visitar, pero si no, ese lugar hubiera estado... Ok. Cuando yo abro mi casa y soy hospedador, eso me ayuda a mí a recordar que limpiar. Y cuando tú eres hospedador de Jesús y recuerdas: tengo que pasar tiempo con Jesús, eso te recuerda limpiar tu vida. Una casa digna es una casa que hospeda, es una casa que limpia, para que cuando el que va a venir esté arregladita, esté bonita, no solamente allá afuera, pero también aquí adentro. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. 1 Timoteo 3, 2. Aquí nos habla acerca del obispo
1 Timoteo 3:2, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Un pastor debe de ser hospedador, debe de estar dispuesto a recibir a gente en su casa. ¿Por qué? Porque la gente se debe de dar cuenta cómo yo estoy viviendo, y si hay algo que debo de arreglar o limpiar o sacudir o sacar, es mi oportunidad. De tal manera que los discípulos, cuando estaban yendo de lugar en lugar, se informaban y tenía esa casa que tener un buen testimonio, pero entraban y ahora sí podían ver. Y el siguiente paso, ¿sabes cuál era? Era el predicar. Dice ahí, regresando a Mateo capítulo 10, versículo 12, Mateo 10:12, y al entrar en la casa, saludadla. Saluda, ¿cómo se llama esa cosa? ¿La perilla? No está hablando de, hey, ¿cómo estás? Ya te estás haciendo más vieja y más despintada. No es a la casa, saludad a la familia. Este saludo pensé que era la palabra shalom. De hecho no es la palabra shalom, es otra palabra que no la escribí, pero es una palabra que significa saludarla, pero también de algo, de abrazarla, algo un poquito más personal. No solamente la paz de Dios, que es shalom, pero abrazar a esa familia como si fuera tu familia. De tal manera que cuando ellos llegaban, se suponía que entran ahora a la casa, y estando adentro, ahora saludaban a la casa, los abrazaban. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Cómo yo voy a saber si la casa es digna? Bueno, más adelantito dice, versículo 14, y si alguno no os recibiere. De tal manera que te dicen, ok, llegas a la ciudad y te informas, ¿a cuál casa? Allá, aquella casa. Ok, y entonces dice ahí, ahora entras a la casa y ya entras. Y cuando vas a decir, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Y los que están ahí dicen, ¿y vos quién sos? Y te dicen, no, yo no quiero nada con usted. Oiga, pero me informaron allá afuera, no me importa. Oiga, pero ya entré a su casa, no me importa, fuera, largo. Entonces dice, si no te reciben, esa casa no es digna. De tal manera que una casa digna es en donde, número 3, es en donde dejas que Jesús entre y te hable. Una casa digna es en donde tú escuchas la voz de Jesús. Una casa digna es en donde tú dices, Señor, yo quiero escucharte a ti. Ellos entraban y primero tenían que predicar a la familia, y después tenían que continuar predicando a la ciudad y al pueblo y a la aldea. Pero cuando ellos, dice ahí, si alguno no os recibe, y luego dice, ni oyere vuestras palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Dice ahí en el versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos llegan y entran, y ahora es tiempo de hablar con la familia. El reino de los cielos se ha acercado. Y ellos dicen, no, yo no quiero nada con el reino de Dios, yo no quiero nada con Jesús, yo no quiero nada con Dios, fuera. Y esa es una casa que no es digna. Los gadarenos rechazaron a Jesús. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Tenemos la historia en donde
hay un endemoniado y el endemoniado tiene cientos y miles de demonios en él, y los demonios, cuando están a punto de ser sacados de ese endemoniado, le piden a Jesús si pueden entrar a un hato de cerdos, y el Señor Jesús les da permiso para que así sea, y los demonios entonces entran a este hato de cerdos, miles, 5,000, y una vez dentro de los cerdos, ellos se avientan ahí al mar de Galilea o de Tiberias, que es lo mismo, y entonces la gente, versículos 16, Marcos 5:16, contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a ¿qué? A rogarle que se fuera de sus contornos. Le dijeron a Jesús: no te queremos aquí. Le dijeron a Jesús: a nosotros ¿qué nos importa la vida de una persona? Lo más importante es nuestro dinero. Lo más importante son nuestros intereses. Lo más importante son nuestros cerdos. Mucha gente ahora ha cambiado la importancia de una vida y la han ahora intercambiado por lo material, por sus negocios, por lo que a ellos les interesa. Estamos viviendo en días en donde la vida humana ya no tiene valor. De tal manera que le dijeron a Jesús, le comenzaron a rogar: fuera de aquí. Y entonces el Señor Jesús dice que Él se fue. Y versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. El pueblo, los gadarenos, no quería nada con Jesús, pero este endemoniado, él decía: yo lo más que yo quiero es a Jesús. Yo lo que más deseo es a Jesús, porque Jesús ha cambiado mi vida. Jesús me ha transformado. Jesús me ha dado a mí un nuevo nacimiento. Y dice el Señor Jesús, no se lo permitió, versículo 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue Jesús y comenzó a publicar, o sea, a predicar en Decápolis, que eran 10 ciudades, cuán grandes cosas, no, así es este hombre, perdón, dice: cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow, qué tremendo. Pero los gadarenos le dijeron: nosotros no te queremos. La tercera cosa entonces, una casa digna es una casa que deja a Jesús que entre y que me hable. Que me hable. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús viene. El día de ayer nos encontramos a una señora ahí en una casa, y abrió la puerta y ya le dije que yo era el pastor, y me dijo que ella asistía a una iglesia. Era una señora ya grande. Y ya le mostré ahí en el folleto: mire, yo soy el pastor y esa es mi esposa. Y dijo: wow, qué bonita esposa tiene. Y ya casi: qué feo está usted, pero qué bonita esposa usted tiene. Le dije: pues aquí está. Y ya Nicole estaba ahí atrás. Ay, hermana, qué bonita usted está. Y dijo: verdad, sigan adelante predicando, porque Jesús viene. Y dije: wow, a mí ya se me había olvidado que Jesús viene. Tengo que recordar en algunas ocasiones que Cristo viene, amén. Y cuando dejamos que Jesús entre en mi casa y en mi hogar, y estoy yo con Jesús, Él me dice: hey, ¿cómo está tu vida?
¿Cómo estás caminando? ¿Qué estás haciendo para mí? ¿Estás predicando? ¿Estás echándole ganas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo va todo? Recuerda que yo vengo pronto. Y debemos de recordar que Él viene pronto. Y mientras Él viene, no solamente debo de guardar un buen testimonio, dejar a Jesús entrar a mi casa, pero dejar que Él me hable. Cuando Jesús entró a la casa de Marta y María, Marta andaba ahí ocupada. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa. Pero Marta barriendo y verdad, cuando habla con Jesús le dice, con la mano acá, y hermana, una vez que pones esa mano aquí, pero bueno, casi uno pierde la salvación. Pero Marta, verdad, le está haciendo así, y está quizás hasta apuntando el dedito. Y le dice, yo que yo sepa, es el único mandamiento de una persona terrestre a Dios. ¿Cuál fue? Dile a mi hermana que no sea una floja. Tú dile, ve y dile a ella, dile, ándale, no. Marta. Y le dice Jesús, ay Marta, Marta afanada y turbada. Y le dice, tu hermana ha escogido la buena parte. Ella quiere escucharme. Yo estoy en su casa y ella quiere escucharme. Y una casa digna es una casa que se sienta alrededor de Jesús y dice, queremos escucharte. Queremos escucharte. ¿Sabes cómo se escucha mejor a Jesús? Bajándole a la música, apagando la televisión, sentándose alrededor de la Biblia y tomando un tiempo para escuchar qué Jesús tiene para mí. Esa es una casa digna. Una casa digna es la que dice, yo quiero escuchar a Jesús. Cuando Zaqueo estaba ahí en el árbol sicómoro, Jesús iba pasando y Jesús dijo, hey Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa quiero ir. Zaqueo no dijo, ay, en la torre, mi casa, ¿cómo está? Y esto, aquello, no. Sino Zaqueo dice, ok, ven. Y cuando Jesús entra a su casa, dice, hoy, Lucas 19, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Una casa digna es la que deja entrar a Jesús a su casa y le dice a Jesús, Jesús, queremos ser salvos. Queremos de ti. Queremos oír de ti. Queremos tu salvación. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana. ¿Son todos en tu casa salvos? ¿Hay alguien aún en tu casa que no es salvo? ¿Hay alguien que necesita de Cristo? ¿Hay alguien que le debes de hablar de Jesús en tu casa? Jesús entró a la casa de Zaqueo y dijo, hoy ha llegado la salvación en esta casa. Y Zaqueo dijo, sí Señor, sí Señor. Busquemos tener esa casa digna para Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.